7:39 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados. El economista Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, académico. El economista Diego Olmedo y el ingeniero Osvaldo Landázuri, empresario. Otro dolor de cabeza en el país con estos hechos ilegales que de alguna manera se facilita por la dolarización que rige en el Ecuador. El sábado último nos enteramos por comunicaciones de la Superintendencia de Bancos, una denuncia presentada en la Fiscalía Provincial ante el fiscal provincial de Pichincha, doctor Alberto Santillán, a las 12:01 del último sábado. Hay una carta a las 11:57, es decir, antes, este sábado, a la Unidad de Análisis Financiero, en donde se denuncia y se pone en alerta el funcionamiento de estas nuevas organizaciones piramidales que captan dinero, y se menciona entre ellas al denominado Grupo Renacer, manejado por los señores alias Don Marquito y Don Dieguito. Esto, de alguna manera, y hemos dicho para registro histórico, para que no se repita la historia, lo que ya sucedió con el caso del notario Cabrera, que llegó a captar $800 millones, pero por favor, $800 millones, informe oficial en los expedientes recogidos en la entonces vigente Comisión de Control Cívico de la Corrupción. Pero esto está testimoniado con la impunidad, con las acciones, sobreseimiento, restitución de jueces, militares y policías que no fueron sancionados, altos oficiales. ¿Cómo enfrentar estos hechos para evitar que siga proliferando estas acciones ilegales de captación de dinero, en donde por un lado hay ambiciosos que quieren tener dinero especulativo y otros que uno puede presumir, no sé si esa sea la realidad, de ingenuidad, que van y ponen dinero en esas condiciones? Economista Santiago García, ¿cómo enfrentar a estas nuevas captadoras de dinero ilegal? Buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Un atento saludo a usted, a su audiencia, a los ciudadanos. Osvaldo, Diego, qué gusto participar en este importante programa que me parece necesarísimo para poder, en primer lugar, me parece, Miguel, entender bien de qué estamos hablando, cuál es el fenómeno que yo digo que no es nuevo, es un proceso que lleva muchos años, yo diría lleva muchas décadas. Este tema de la captación ilegal de recursos. Y ahí me detengo un ratito para luego ver las posibilidades de cambio y de transformación que estamos demandando los ciudadanos. Esto ya no puede seguir, hay que fortalecer, ya mencionaré fortalecer algunos aspectos que creo que son indispensables. Entonces yo decía, entendamos de qué se trata. Son dos hechos, diría yo, que alimentan este fenómeno. Un hecho es el lavado de dinero. O sea, aquí hay que mirarlo así, no es una cosa casual, no es un negocio de ingenuos, sino que está vinculado a esta terrible actividad de blanqueo de dinero sucio, de dinero ilegal. Y segundo, la estafa financiera que se llama o que se expresa en la piramidación de recursos. ¿Qué es piramidación? Pongo rápidamente un ejemplo. Si vamos a construir un edificio, los ingenieros, los arquitectos saben que hay que hacer una buena base, ¿no es verdad? Y a partir de eso voy subiendo los pisos y las diferentes estructuras de ese edificio. En economía, en dinero, en gestión financiera, puedo tener unos recursos de base y a partir de los cuales voy ampliando los pisos financieros. Pero esta piramidación es ilegal porque llega momentos en que no es sostenible. Sabemos de entrada que no es sostenible y que finalmente se convierte en una estafa al pretender, ¿no es cierto?, manejar recursos de una forma en que se ofrecen unos rendimientos que hacen que finalmente la estructura financiera colapse. Entonces, Miguel, planteémoslo así, porque creo que hay que entenderlo bien. Yo siento que los ciudadanos no terminan de comprender la problemática, no terminamos de vislumbrar la magnitud de esto, porque como digo, yo no encuentro que sea esto solo en los últimos años. No recuerdo si usted nos recuerda cuál fue la fecha de este señor Cabrera, ya no recuerdo yo la fecha, pero el año. Pero yo creo que este proceso viene incluso un poco antes de la dolarización. Entonces,
Se trata de un tema ilegal, se trata de una cuestión, como menciono, que debe ser enfrentado. De un lado, y ahí me detengo para luego seguir comentando posibilidades. De un lado, temas legales, temas del marco jurídico, del marco legal que tiene que ver con esta captación y uso y gestión de recursos ilícitos. Y segundo, me parece que es, tres puntos diría yo, la parte legal. Dos, la parte institucional, porque también vemos a veces instituciones con pies de plomo, no caminan, lo hacen muy lento. Y tercero, yo creo que es los ciudadanos. Necesitamos más educación financiera, adentrarnos en esto, enfrentar, como dicen los médicos, hay que entender bien el problema para poder curarse. Eso, Miguel, en primera instancia, para luego expresarte algunas ideas de qué es lo que deberíamos ya hacer para resolver o enfrentar este problema. Más adelante vamos a pedirles precisamente que sugieran cómo enfrentar estos momentos en los que continúa esta captación ilegal de dinero. Bienvenida al economista Diego Olmedo. ¿Cómo enfrentar estos hechos que realmente preocupan en medio de la dolarización, captación ilegal de dinero, ya oficializado con la denuncia ante las autoridades de investigación penal? Buen día, Diego. Miguel, Santiago, Osvaldo y a su amable audiencia un cordial saludo. Gracias por la invitación. Entender que... Por favor. Sí. Entender que, como en algunos medios de comunicación lo he participado, cuando nos presentan un plan de enriquecimiento rápido, es porque alguien está tratando de enriquecerse con nosotros primero y más rápido todavía. Entonces, eso justamente tiene que llamarnos poderosamente la atención. Y ahí es donde tenemos que trabajar muchísimo en un autoconocimiento, en una autoeducación que nos permita entender cómo funcionan estos modelos de negocio. Si es que hay alguna fábrica, un local, unas facilidades, una maquinaria, porque muy fácil es decir, entrego mi dinero y me devuelven el 90 y el 100% sin ver nada, sin ver un instrumento, sin ver un papel, sin ver una constitución, sin ver si la empresa ha declarado impuestos en el SRI. Entonces, todas estas preguntas nos tienen que llamar poderosamente la atención, no solamente a las instituciones de control, sino también a la ciudadanía. Creo que aquí hay un componente muy grande y es la codicia de la gente por tratar de solucionar su situación o tratar de crecer o de tratar de buscar formas de enriquecerse de una manera mucho más rápida, sin haber trabajado el dinero o sin haber hecho un esfuerzo previo. Entonces, creo que parte mucho de que como individuos, como ecuatorianos, como familias ecuatorianas, nos preguntemos de dónde viene el dinero, cómo hacer para que el dinero crezca más rápido, de forma más orgánica. Pero claro, hay atrás un componente de planificación, de programación de nuestras finanzas, pero depositar y entregar nuestro dinero a vida cuenta de que de aquí a una semana, a un mes, nos devuelvan intereses irrisorios, ilusos, que son difíciles de conseguir en los mercados financieros o en cualquier tipo de industria, creo que es muy, muy, muy iluso. Y eso tenemos que ser críticos en eso. Las autoridades de control están llamadas a buscar la educación financiera, asimismo las instituciones, y nosotros como conocedores de este tipo de temas tenemos que alertar a la ciudadanía de que esto no puede mantenerse. Santiago topaba el tema del caso Cabrera, estamos hablando ya han pasado 17 años y hay gente que todavía no aprende la lección. Entonces tenemos que ser mucho más cuidadosos y tenemos que estar mucho más alertas de este tipo de estructuras. Bueno, de esta experiencia, economista Olmedo, de esta experiencia, uno de los resultados fue la impunidad en todos los ámbitos. Hemos visto impunidad en una institución respetable como Fuerzas Armadas, impunidad en la justicia, jueces que fueron destituidos, luego restituidos, y finalmente no
ocurrió nada, pero allí están tantos de los procesos que yo quisiera solo sintetizar porque hay que hacer escarnio. Juicio por robo agravado, que quedó en nada. Juicio por hurto agravado, juicio por lavado de activos, juicio por peculado de uso, juicio por enriquecimiento ilícito, juicio por estafa, juicio por prevaricato, juicio por robo, que eran las tipificaciones que había en ese momento. Pero, economista Olmedo, ¿no aprendemos la lección con esto? Efectivamente, Miguel, no aprendemos. Como digo, han pasado 17 años de ese lamentable suceso que entristeció a muchas familias, no solamente a nivel de Machala, sino a nivel ecuatoriano. Había grandes personalidades, había grandes personajes, autoridades de control que estaban metidos en este tipo de negocios ilícitos. Y creo que aquí es donde realmente puedo decirlo, no aprendimos de la historia. Y eso es lo que nos está pasando factura en este momento. El caso Cabrera es una pirámide que albergaba aproximadamente a 80,000 personas. Y ahora hay estructuras más pequeñas que están captando entre 4,500. Se da cuenta lo que es un número de esta magnitud que llama poderosamente la atención. Y eso se da principalmente en estas ciudades donde la cobija de control no es muy fuerte. Si fuera en Quito, si fuera en Guayaquil, en Cuenca, en Manta, en Ambato, pues ahí habría que hacer alguna cosa un poco más directa, ¿no? Pero en las provincias donde no hay un sistema de control mucho más rígido y riguroso, propenden y se vuelven este tipo de captadoras como una forma de financiamiento, y inclusive llegan a ser como inversionistas ángeles a cualquier tipo de emprendimiento, cuando sabemos que probablemente no solamente hay negocios ilegales detrás, sino también hay lavado de dinero, hay narcotráfico. Pudimos ver en los videos en los que algunos elementos de la policía recibían fajos de billetes de $100, y esos $100 no son fáciles de transar en los mercados. Uno va a una estación de servicios, va a un supermercado, va a un local, va a una institución financiera. No es fácil de que ese dinero circule, porque nos hacen llenar un papel en el que nos dicen de dónde se originó esos $100, el número de serie. Entonces no es fácil de darse cuenta, no es fácil de que este dinero circule. Entonces me debe llamar poderosamente la atención que si es que yo estoy entregando dinero y me comienzan a entregar billetes en efectivo y de la denominación de $100, eso no es fácil de que se trance y circule con total tranquilidad. Entonces ahí yo me comienzo a preocupar y digo, ¿en dónde estoy metido? Y no solamente es una preocupación para los ecuatorianos, sino también para las familias, el peligro, el riesgo y todas las desventajas que estamos creándoles a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Entonces, creo que es importantísimo que las autoridades de control, efectivamente, existen los controles, la UAFE también controla, pero hay un desconocimiento, hay una ingenuidad, una codicia muy grande a nivel nacional. Quiero dar la bienvenida al empresario, al ingeniero Osvaldo Landázuri. ¿Cómo afrontar estos hechos irregulares, ilegales, en medio de la vigencia de la dolarización en el Ecuador, que se repiten? Porque, como bien se ha reiterado, aquí hay que hacer historia para que no se repita, tomar conciencia lo que fuera ya con el notario Cabrera, $800 millones de captación en su momento, y ahora no sabemos, se dice 10 millones, no se sabe, como no hay registros, no hay nada, a lo mejor es más. Ingeniero Landázuri, buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la invitación, un saludo a Santiago y Diego. A ver, yo creo que se ha mencionado ya mucho al respecto, han sido muy claros los que me precedieron en la palabra. Yo quizás añadiría un par de cosas. Decir que en los negocios es realmente muy complicado encontrar tasas de retorno superiores a lo que el mercado dice, y ese es un primer indicador fundamental a la hora de entender en qué me meto. Es decir, no existen esos retornos fáciles, y eso es algo que la población debe estar clara. Estas pirámides en finanzas se alimentan fundamentalmente mientras la base tiene todavía nuevos entrantes. Entonces, para entender y quizás para que le quede bien claro a nuestros radioescuchas, lo que sucede es que mientras la base de la pirámide que es más grande,
tiene todavía personas interesadas en ingresar en el negocio, al menos así en teoría se lo conoce como esta Ponzi o estafa de Ponzi. Lo que sucede es que tú puedes sostener los retornos que estás ofreciendo a los que están en la punta de la pirámide, que se supone que son menos. El momento en que dejan de entrar nuevos actores a la base más ancha de la pirámide, entonces se cae el esquema. Yo quizás añadiría un par de cosas. Me parece primero fundamental entender que los dos temas, los dos casos que se han topado aquí, tanto el de Cabrera como el del último Nazareno, tienen desde mi óptica un denominador común. En un caso la policía y el otro caso las Fuerzas Armadas. Lo que me parece a mí es que estos actores de la sociedad, que por supuesto no son todos, habrá excepciones que son las que están dañando la reputación, la imagen de estas instituciones, creen o piensan que al tener la fuerza o el poder de las armas, etcétera, como que no van a ser estafados, y esto estamos viendo que a la larga termina siendo un ejercicio que al final explota de todas maneras. Entonces me parece que es un denominador común que es interesante para las autoridades de control. Lo otro que es importante mencionar, estimado Miguel, es que el Ecuador tiene un nivel de bancarización que es absolutamente bajo, es decir, mientras nosotros no trabajemos en educación financiera, pero además en hacer que más actores comiencen a ingresar al sistema financiero y por lo tanto a la formalidad de lo que significan las transacciones legales, probablemente tú te vas a seguir viendo enfrentado en estos temas. Y lo otro que no hay que dejar de lado es el asunto del empleo, es decir, también estamos, creo yo, viviendo una situación desde hace años en que demasiada gente, demasiadas personas están en la informalidad de la economía, y eso me parece que les hace presas más fáciles de este tipo de engaños. Entonces, a mí me parece que son varios factores los que se combinan, es decir, por un lado el control, instituciones de seguridad que tienen una falsa seguridad ahí respecto a cómo les van a manejar sus fondos, la educación financiera, el empleo y la bancarización como un elemento fundamental a la hora de entender cómo formalizas a esa gente. Yo creo que eso es lo esencial a la hora de entender este tipo de fenómenos que pasan sobre todo en sociedades que son menos cultas, y a la hora pues de ver qué se hace, pues habrá que ver cómo se trabaja en cada uno de estos temas. En todo caso, estos antecedentes que han sido señalados no debieran servir para tomar correctivos e impedir que sigan funcionando en estas condiciones estas organizaciones ilegales que piramidan y que recogen recursos, como ha sido denunciado el sábado último. Ingeniero Landazuri. Sí, es un tema, Miguel. Yo creo que el control, desde mi óptica, es fundamentalmente, como en negocios conocemos, influir en el comportamiento de las personas. Es la manera moderna en la que las escuelas de negocios nos enseñan a los gerentes a manejar una empresa. Entonces, yo creo que esto se aplica en general. Es decir, si es que no logramos influir en el comportamiento, va a ser difícil que tú tengas un brazo tan largo de la superintendencia que esté en cada rincón del país. Entonces, a mí me parece que el control fundamentalmente pasa por esto, por influir en el comportamiento y, por supuesto, tener entidades de control robustas, ver, insisto yo, el denominador común que es Fuerzas Armadas y Policía como un gatillador de los elementos detrás de estas grandes transacciones, porque yo creo que es un fenómeno además que está muy metido en la sociedad, Miguel. Es decir, he escuchado yo que voy a pedirle plata a mi tío, él presta plata y presta con tales intereses, hago lo mismo con mi primo, con mi hermano, me dan la liquidación y me dedico a hacer este tipo de transacciones, y es algo que no se ve del todo mal, pero en el fondo me parece a mí que es parte de esta cultura de informalidad que estamos viendo en el país desde hace mucho tiempo. Entonces, para mí, el control indudablemente pasa por entidades fuertes, pero si te fijas, todo termina siendo un ejercicio de tratar de influir en el comportamiento de las personas, y eso tiene que ver con campañas muy fuertes de información, tiene que ver, además, insisto, con la bancarización, con incluirles a las personas en los elementos formales de la economía. Y ahí podemos hablar de tasas de interés y todo lo demás, pero me parece que ese es capítulo para otra entrevista. Bien, frente a este panorama quiero pedirles a nuestros invitados sugerencias concretas, cómo enfrentar esta situación
que lastimosamente ha sido muy difícil de controlarlo, sí denunciarlo oportunamente, no controlarlo, que es lo que preocupa, dado que son acciones ilegales, como se ha dicho esta mañana, sin papeles, sin registros, sin nada en concreto cuando uno va a entregar un certificado de depósito o una póliza con una inversión dentro del sistema legal. Economista Santiago García. Por favor, el audio. Me había silenciado, sí. Le decía, Miguel, antes de mencionar algunas ideas que me parecen pertinentes y necesarias, creo que ha llegado el momento de enfrentar con todos los recursos de este problema. Menciono algo, un importante medio de comunicación sacó recientemente este dato de que se han iniciado 756 investigaciones por delito de captación de dinero, 756, entre 2017 y el 4 de abril de 2022. Más de 150 casos de denuncias, mejor dicho, de mal manejo de recursos, 150 por año. Entonces, Miguel, yo lo decía al inicio, no es un tema casual, no es un tema que esté ahí perdido, no, es un tema que ha tomado fuerza, está ahí, está todos los días. Eso me parece importante. Ahora, coincido tanto con Osvaldo como con Diego. Creo que aquí nos toca enfrentar esto desde varias aristas, desde varios puntos de vista. A mí me parece que uno es la prevención, el control, dos es la sanción y tres somos los ciudadanos. En prevención, en lo que significa el control, yo lo que encuentro es un marco jurídico que está establecido. Por ejemplo, el Código Orgánico Monetario y Financiero prohíbe a las personas naturales y jurídicas captar dinero. Yo no puedo llamar a nadie a captar dinero. O sea, está prohibido, es una actividad ilegal. Lo dice el artículo 254 del Código Orgánico Monetario y Financiero. En la prevención se ordena que las dos superintendencias, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, hagan el control respectivo. Incluso hubo una reforma legal en donde se les faculta a entrar a entidades que no son financieras. Es decir, las dos entidades trabajan, la super de bancos, con los bancos, y la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria con las cooperativas de ahorro y crédito, cajas comunales, en fin. Pero entonces ya tienen el marco jurídico para entrar cuando conozcan que hay alguna entidad que no sea sistema financiero, pero que hace alguna actividad financiera, pueden entrar a supervisar, a controlar y regular. Entonces me parece, Miguel, que ahí es lo que hay que preguntarse, ¿qué más requerimos? Acaba el presidente de la República, porque es con fecha 5 de abril de 2022, emitir el decreto 395, en donde operativiza estos artículos de la ley orgánica monetaria y financiera, donde operativiza y le dice con claridad qué es lo que hay que hacer a las dos instituciones, e involucra a dos instituciones más, que me parece importante. La otra institución tiene que ver con la Superintendencia de Compañías, porque hay empresas cuya finalidad es captar, gestionar recursos financieros. Y eso es legal, o sea, no es que sea ilegal, sino que tiene que hacerse bajo principios y ciertas determinaciones legales. Entonces, debe actuar también la Superintendencia de Compañías en cierto caso, y también otra entidad que a los ecuatorianos nos resulta medio extraño y que tiene un nombre largo que se llama... ¿no es cierto? Se llama, siempre me olvido, la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAF, que es esta otra entidad que hace supervisión, define políticas, acciones para evitar el lavado del dinero. Entonces, Miguel, eso es la primera parte. ¿Cómo evitamos esto? Es con una buena institucionalidad. No sé qué más falta, qué más hay que hacer, qué más hay que decirle a las cabezas de estas instituciones para que operen bien. ¿Qué necesitan? Diríamos los ciudadanos, pero esto ya no puede continuar y hay que hacer ese control y esa supervisión. El segundo elemento, yo diría sanción. El periódico Primicias lo decía con claridad, apenas de estos 756 investigaciones por delito de captación, en 5 años, 756 denuncias. Solo 8, como usted dice, Miguel, 8 han recibido sentencia. O sea, ¿y el resto qué? Entonces ahí se echan la culpa a la fiscalía, a las superintendencias, también el tema sancionatorio. Creo que, como usted bien lo decía, ya estamos cansados de tanta impunidad.
El uno sale, hay corrupción, sale al día siguiente o años después, meses después, ya nadie parece importar. Entonces acá también hay esto, no nadie en sanción. Y el tercer elemento, coincido con Diego y Osvaldo, es la educación financiera. Yo aporto algo, Miguel, que también podría ser motivo para otra entrevista y alargarnos un poquito más. En el Ecuador no hemos incluido la cátedra, la asignatura, el taller sobre educación financiera desde el jardín de infantes. Y me van a decir que soy exagerado. No soy exagerado, porque parte de la vida de nosotros, de los ciudadanos, de la gente en general, es manejar adecuadamente el dinero. Entonces, no está incorporado en los sistemas educativos este tema de gestión financiera. Entonces, como dice Osvaldo, ¿a quién se le puede ocurrir que me van a entregar el 90% de tasas de interés en 8 días? Cuando no es pues razonable, no parece hasta, economista García, y déjeme legal decirle, porque esto hay que hacer escarnio. Nos olvidamos, sí, como decía el economista Diego Olmedo, ya son 17 años. Voy a leer en resumen los principales clientes del notario Cabrera. No va a dar los nombres por respeto a ellos, incluso fallecidos. Según la investigación de Diario Hoy, en este libro, La Ruleta Rusa, investigación periodística, según el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cerca de 6.000 militares estuvieron involucrados en el negocio ilícito. 6.000 militares, no 6, no 60, no 600, 6.000, es decir, por favor, altos oficiales generales. Pero en el informe oficial de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, da cuenta la lista: 3.160 miembros del ejército, de los cuales 82 eran coroneles con depósitos de 2.084.000. 206 miembros de la Fuerza Aérea, 539 miembros de la Policía, la esposa del exministro de Defensa Nacional con depósito $125.000, un expresidente de la Corte Superior de Machala, depósito $20.000, el comandante de Brigada de Artillería número 27 con depósitos $255.000. El ex vicepresidente del Tribunal Electoral del Oro, depósito $125.000. El gerente del Banco del Austro sucursal en Machala en 1995, con depósito por $117.000. La esposa del alcalde de Machala, con un depósito de $30.000. Un ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, depósito $45.000. Agentes fiscales del Oro, secretario de la Fiscalía del Oro, el fiscal distrital del Oro. Es decir, por favor, si no aprendemos la lección, economista Santiago García, si no hay educación financiera, ¿cómo vamos a salir de esto? Miguel, bien traído a colación. El problema es que el 2000, usted me dice hace 17 años, como lo mencionaba Diego también, entonces luego ha pasado 17 años y se vuelve a repetir el caso con Don Nasa y las fuerzas militares. Yo demando, aprovecho su gran medio de comunicación para demandarle al ministro de Defensa Nacional, a las superintendencias, que presenten un informe a los ciudadanos sobre este caso de Don Nasa, porque tengo la impresión que 17 años después se ha repetido la historia, se está repitiendo. No puede ser. Finalmente, o sea, cualquier país, cualquier sociedad evoluciona en 17 años y nosotros parecería que estamos estancados. En fin, realmente, disculpe que utilice este medio, pero sí a los ciudadanos nos preocupa mucho. Por eso yo decía, es hora ya de enfrentar, porque tendremos una entrevista quizás en años después y volvemos a decir lo mismo. Ya, no. Con la lista de ahora, años después con la lista de ahora. Exactamente. Y los sobreseimientos y todo en nada. En nada, no puede ser. Yo creo que ha llegado el momento ya de decir basta. Yo veo que hay un marco jurídico. Yo creo que hay mucha debilidad institucional en las superintendencias, que no sé, algo más requieren para hacer una buena supervisión. Yo leo la ley que dice que puede inmediatamente intervenir, pues intervengan, cierren esa operación y luego que venga la sanción. Pero aquí me entendería que hay algunos problemas legales, no pueden detenerla, saben que hay una denuncia, porque también hay unos sistemas bastante complejos, porque la técnica hoy, la gestión financiera se ha complejizado mucho, hay nuevos productos financieros. Yo entendería que hay algo ahí que impide ser contundente, pero creo que ha llegado el momento. Y lo otro, hacer un llamado. Yo creo que tenemos, cuando decimos hay que meter de nuevo la ética
la responsabilidad ciudadana en la educación formal de los ecuatorianos. Es cierto, eso hay que hacer, pero también hay que meter este tema de educación financiera. ¿Cómo es posible que no nos enseñen el valor del dinero en el tiempo? Lo que significa un ingreso por un ahorro, lo que significa una tasa de interés pasiva. Sí, tenemos que aprender, no es... Yo siempre digo, hay alguien me criticaba de que estoy planteando de que lleguemos a amar el dinero. No necesitamos amar el dinero, lo que necesitamos es ser prácticos con el uso, gestión del dinero, así como gestionamos nuestra vida en general. De alguna manera planificando la educación de nuestros hijos, viendo cómo puedo trabajar, cómo salir adelante. Eso hay que aprender, Miguel, en el tema del dinero. Entonces, para mí son las dos cosas. Hay que gestionar esto con la ley en la mano, y veo que hay la ley en la mano, con buen brazo institucional, y segundo, actuar sobre los ciudadanos. Hoy la educación financiera ha quedado en el propio sistema financiero nacional. Yo veo que hacen el esfuerzo. El mismo Colegio de Economistas, mi universidad, estamos involucrados en programas de educación financiera, promovidos y financiados por el propio sistema financiero nacional. Está bien, ok. Pero ¿dónde está la educación financiera en los colegios y escuelas? Es lo que hacemos un llamado, Miguel, porque realmente desespera. Y usted tiene toda la razón, ¿no? Es razón. Yo creo que hay que hacer esta catarsis, por lo menos en estos medios de comunicación que nos dan la posibilidad de expresarnos y decir lo que sentimos. Realmente ha llegado el momento de ir cambiando y transformando esto. No puede seguir más, que no haya otras 700 denuncias en los próximos 5 años, porque eso realmente es doloroso para muchas familias y nos complica la vida realmente, saber que no nos podemos defender frente a los delitos, porque finalmente una pirámide es un delito, una captación, un lavado de dinero son delitos, distinguidos ciudadanos. Entonces hay que evitar de todas las formas para no caer en estos procesos. Economista Diego Olmedo, ¿cómo enfrentar esta situación y tratar de corregir, controlar y que no sigan estas dinámicas ilegales con la captación de enormes cantidades de dinero? Bueno, recogiendo lo que bien dijo Santiago, hay que cobijarse de un buen marco institucional y que las sanciones sean fuertes. Pero yo quisiera compartirles una experiencia y que también recomiendo que la podamos ver todos, quienes sabemos y no sabemos acerca de finanzas, en un reconocido portal de streaming, un documental que se llama No confíes en nadie. Y estamos hablando de que con esta vorágine que se vio de las criptomonedas, ha habido estafas masivas y agresivas en Canadá. Pero mire, Miguel, lo que... Claro, en Vancouver, déjeme decirle, porque hemos visto, no confíes en nadie, como un chinito tenía $400,000 y va al sistema financiero legal y le dicen 2%, $8,000. Pero él dice, no, el Bitcoin le ofrece pagarle 500,000, de los 400,000 a 500,000. Y total, perdió los 400,000. Efectivamente. Llevados por la codicia, no diría con la ingenuidad, sino por ese exceso de confianza de los mercados, en quien se deposita el dinero, a quien se le entregue el dinero. Gente que ha perdido, como usted bien indica, $400,000. Es la vida, es el trabajo, es el futuro de una familia. Entonces, aquí las instituciones de control no pudieron hacer nada, pero sí el periodismo de investigación fue clave para desentrañar, para desenmarañar este tipo de personajes que juegan con el dinero, con el futuro de la gente. Entonces, si bien es cierto, la institucionalidad, los órganos de control, las sanciones son importantísimas, pero no dejo de lado la autoeducación. Y si es que una persona quiere entender cómo funcionan las inversiones, cómo funcionan las tasas de retorno, quizás esa es la parte angular de todo esto, para poder ir un poquito más allá de lo que a mí me dicen, lo que a mí me hablan, el boca a boca, el evitar el exceso de confianza. Pero bueno, digamos que también es complicado autoeducarse, no me da tiempo, no quiero entenderlo. Entonces apelo y busco un asesor, un consejero de este tipo de temas, de este tipo de inversiones. ¿Qué es lo que se está manejando? Contrastar la información. No es fácil, no es muy difícil darse cuenta ahora. Tenemos portales, tenemos talleres, tenemos un sinfín de páginas web donde podemos enterarnos así rápidamente. Entonces,
La información que nos llega a este tipo de estructuras es a través de un Hotmail, es a través de un Gmail, es a través de una invitación de Facebook. Y si vamos a ver las páginas, no hay ni páginas, no hay una estructura una estructura comercial, no hay una estructura orgánica, no hay una estructura legal que cobijen este tipo de iniciativas. Entonces, desde ahí ya comienzan a prenderse unas pequeñas alarmas que tenemos que tomar en cuenta. Y esa información contrastar con algún pariente, con algún familiar, con algún amigo que medio entienda. Y si tenemos los recursos, un par de dólares más, asesorarnos, recibir el debido consejo, apoyarnos de un buen consejero que nos diga a dónde poner el dinero, porque no estamos hablando de $1,000, Miguel, no estamos hablando de 2,000, estamos hablando de cantidades fuertes. Ya $10,000 suena, 20,000, 30,000, 40,000, es el futuro de la familia. Entonces, ir a apostar, porque esta netamente, más allá de que sea estructuras mafiosas, delictivas, son promesas especulativas. Y eso hay que entender bien. Cuando no hay detrás una fábrica, no hay detrás un local, no hay un modelo de negocio, enseguida se convierte en una inversión especulativa que a uno ya le debe llamar poderosamente la atención. Si quiere recibir porcentajes del más del 20%, caramba, ¿en dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me ofrecen tanto y tan rápido? Entonces, como dije en un inicio, hay alguien que se quiere aprovechar de mi confianza, de mi ingenuidad, de mi desconocimiento para hacerse rico. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Claro. Y eso tenemos que ser muy, muy, muy cautos. Economista Olmedo, ¿y qué hacer entonces con estas denuncias que han sido formuladas este fin de semana sobre captación ilegal de dinero de Renacer, del grupo Renacer, de don Marquito, de don Dieguito? ¿Qué hacer con esto? Sin duda alguna, Fiscalía tiene que entrar a trabajar de lleno y directo. Asimismo, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías. ¿Qué es lo que está pasando? Estos negocios, si bien es cierto, podrían estarse constituyendo, pero al momento de hacer este tipo, de formalizarse legalmente, no puede entrar uno a captar dinero sin haber pasado primero por el filtro de la constitución del patrimonio. Hay una capitalización que tiene que ser un primer gran filtro al momento de convertirse en una cooperativa, en una entidad, en una institución del sistema financiero. Si no cumple ese primer filtro, entonces ¿de qué estamos hablando? Evidentemente hay que hacer aquí una auditoría, una contabilidad, una investigación forense, y esto tomará tiempo. Mientras tanto, lo que hay que hacer es educar, es informar, es poner en alerta y conocimiento a toda la ciudadanía, y especialmente en las provincias donde existen este tipo de actividades con mucho más facilidad, poner en alerta a la ciudadanía de que este tipo de personas no están formalizadas y más bien estamos siendo parte de una red que no solamente puede dejar problemas y peligros a nosotros mismos, sino a nuestras familias. Ingeniero Osvaldo Landázuri, ¿cómo enfrentar, qué hacer, cómo fortalecer para que primero haya conciencia respecto de qué tipo de inversión se hace? Una inversión seria, responsable, con una institución reconocida legalmente, y no estos captadores de dinero como el grupo Renacer, don Marquito, don Dieguito, como es la denuncia de la Fiscalía. En la Fiscalía puesto. A ver, yo creo que se ha dicho ya bastante y quizás lo que más podría aportar de mi lado es resumir y añadir algunos temas. Primero, yo creo, Miguel, que la educación es fundamental, la educación financiera, es decir, desde el jardín de infantes deberíamos tener una asignatura que les vaya enseñando a los niños lo que significa el dinero, la transacción, y luego avanzar hacia lo que es un retorno, hacia lo que es, en resumen, la creación de valor, el construir valor a través de una actividad o un servicio. Entonces, eso para mí es fundamental y yo creo que los tres hemos dicho algo similar, es decir, educación es el primer tema. Y esa educación tiene que estar indudablemente liderada por el gobierno, es decir, deberíamos emprender una campaña a todo nivel, es decir, medios de comunicación públicos, privados, campañas informativas, visitas a estos territorios para enseñar a la gente qué es lo que está pasando. Y por otro lado, el siguiente punto que Santiago lo mencionaba, también Diego me parece, es la sanción, es decir, una sanción ejemplar
pero realmente ahí yo insisto, un denominador común que encuentro es la falta de instituciones que tiene nuestro país. Es decir, mientras la justicia se administre en función de los beneficios políticos o intereses económicos del momento, pues probablemente es otro freno para tratar de evitar este tipo de transacciones, este tipo de actividades que son ilícitas. Entonces, ese es el segundo paso. Es decir, cómo nos preguntamos los ecuatorianos, Miguel, cómo hacemos un país con instituciones fuertes, en donde los corruptos no salgan porque hay un acuerdo político o un interés económico, etcétera. Y eso indudablemente está influyendo en todas las actividades del país, nos guste o no. Es decir, ahí tienes tú un segundo paso. No vas a poder controlar en la medida en la que Fuerzas Armadas y Policía estén involucradas. Entonces, ahí es donde me parece a mí que hay que trabajar de manera muy frontal, muy directa, muy categórica en encontrar los responsables, hacer castigos ejemplares que dejen un precedente importante, significativo para que esto no vuelva a suceder. Pero como tú mismo lo mencionaste, Miguel, lo que pasó hace 17 años nos hemos olvidado lo que pasó la semana pasada en gran medida. Es decir, no sabemos qué hacía Nazareno en el Ministerio de Defensa, no sabemos qué hacía con plata entregándose a diferentes personas. Es decir, eso tiene que esclarecerse, nos guste o no como ecuatorianos. Es decir, es algo de lo que se tiene que hablar, se tiene que enfrentar el problema y es un segundo tema. Quizás un tercer tema importante ahí, Miguel, es también pensar en que el control y la actividad financiera debe profundizarse en el país en todos los aspectos. ¿A qué me refiero yo? Es decir, que probablemente en economías más avanzadas yo veo que muchas de las personas que serían presas fáciles de este tipo de actividades comienzan, por ejemplo, a intervenir más en las bolsas de valores. Y las bolsas de valores te dan la posibilidad de tener retornos quizás más interesantes que una tasa de retorno pasiva en un banco, y te deja construir valor a partir de una actividad que es lícita. Entonces, un primer tema es profundizar la actividad de la bolsa de valores en los países y la educación financiera. Y un tema adicional a esto, un tercer tema, debería ser qué es lo que pasa y cómo entendemos nosotros el control de las instituciones financieras. ¿A qué me refiero yo, Miguel? A que no nos olvidemos que hay casos realmente muy interesantes para analizar, desatinos financieros, actividades que no son del todo lícitas, incluso en economías avanzadas como Estados Unidos, cuando, por ejemplo, en el año 2009 nos dimos cuenta de que se estaban titularizando papeles de hipotecas de alto riesgo. Y entonces uno se da cuenta que esto de las estafas sucede a todo nivel, es decir, desde los ciudadanos de a pie que les ofrecen una tontería tan grande como que te van a devolver el doble de dinero en una semana, hasta banqueros de cuello blanco que están titularizando papeles que son basura. Entonces, ahí tienes tú quizás una visión un poco más amplia de lo que es realmente la educación financiera en los niveles más básicos, para pensar en que no es correcto que alguien de la familia esté prestando plata y cobrando intereses, hasta una institución financiera que juega con los ahorros, por ejemplo, de jubilados en Noruega o en Suecia, con hipotecas de alto riesgo. Entonces, ahí creo yo que tienes el espectro respecto a educación, respecto a control y respecto a sanciones que deberían ser ejemplares. Así que yo espero, a través de este medio, que el gobierno, el Ministerio de Defensa, le diga a la ciudadanía claramente qué hacía Nazareno en sus instalaciones. Segundo, quién es responsable. Y tercero, qué es lo que se va a hacer con ese responsable. Entonces, ahí fui desde la educación hasta el control y por último la sanción, para que nos acordemos todos los ecuatorianos de lo que sucede con este tipo de estructuras. Quiero preguntarles al economista Diego Olmedo y al ingeniero Osvaldo Landazuri, esto no puede, economista Olmedo, no puede poner en riesgo la estabilidad financiera y los derechos de los depositantes cuando van por el camino ilegal y no por el camino legal, como ha sido denunciado por la Superintendencia de Bancos. Bueno, Miguel, los dos grandes indicadores de la estabilidad financiera del país se cobijan, se sostienen en las reservas mínimas de liquidez y en el coeficiente de liquidez doméstica.
Mientras estos dos indicadores estén sobrepasando los estándares internacionales que nos da Basilea, Basilea II, pues la estabilidad de la dolarización y de la economía ecuatoriana no va a tener problema. Y con eso quiero ser categórico. Este tipo de estructuras no van a dinamitar en absoluto la confianza o la institucionalidad del sistema financiero. Lo que sí pone en riesgo y lo que sí nos tiene que llamar a la reflexión es al nivel de institucionalidad que merece el Ecuador para que más ecuatorianos, como decía Osvaldo, se bancarice, es decir, se formalice y pueda ser parte del sistema entero que manejan los bancos. Entonces, adicionalmente a esto, como digo, el tema de la educación, el tema de la autorreflexión sobre a dónde están caminando hacia dónde se dirigen estas iniciativas, es algo muy importante. Estamos casi institucionalizando el lavado de dinero, la captación rápida, ilegal de recursos, y eso mucha gente parece que se está haciendo de la vista gorda, y las instituciones terminan siendo parte de esto. Por eso estamos viendo que hay elementos de la policía, quizás de las Fuerzas Armadas, que no solamente a un nivel bajo, sino también a niveles jerárquicos participan de este tipo de actos. Entonces, como que queremos legitimizar estos actos ilícitos y estamos tratando de dejar de lado algo que es muy importante, y es el buen nombre, una buena planificación financiera a futuro, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestras familias. Entonces, creo que es muy importante que podamos separar. Evidentemente, estas estructuras no van a dinamitar, no ponen en riesgo a la economía en su conjunto, pero sí, como pasó en el caso Cabrera, pusieron en riesgo, y quizás mucha gente tomaron decisiones drásticas de quitarse la vida, y estamos hablando de 80,000 familias. Ahora estamos viendo estructuras de 4,500 familias. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, hay que estar muy alertas sobre el tipo de información que nosotros recibimos. Más importante, contrastar. Ingeniero Osvaldo Landázuri, me remito a lo presentado por la Superintendencia de Bancos, tanto a la Fiscalía cuanto a la UAFE, que dice se adjunta estas investigaciones de la captación ilegal de dinero, Renacer, Grupo Renacer, Don Marquito y Don Dieguito. Dice, el informe técnico realizado por la Superintendencia de Bancos respecto de la supuesta captación ilegal de dinero que se estaría perpetrando en el país, poniendo en riesgo la estabilidad financiera y los derechos de los depositantes, pilares fundamentales que protege la institución. ¿Esto pudiera poner en riesgo? A ver, no creo. Yo creo que, Miguel, funciona en gran medida este esquema en el Ecuador con dineros que no son lícitos desde mi óptica, y por lo tanto no están contabilizados o no están rastreados bien en nuestra economía. Esa es la percepción que yo tengo. Por lo tanto, no encuentro que sea un riesgo demasiado alto para la dolarización o para el propio esquema o sistema financiero ecuatoriano. Lo que sí creo yo, Miguel, es que, insisto, en los denominadores comunes que yo encuentro es que aquellos elementos ilícitos o aquellas actividades ilícitas que prosperan, desde mi óptica, es porque se legitiman, porque hay gente importante que está metida en esto. Entonces, realmente vamos a poner a prueba, una vez que se ha hecho pública esta información que tú bien la mencionas, a ver qué es lo que hacen las autoridades, qué es lo que hacen las autoridades de control. Y nos vamos a dar cuenta que si es que no hacen nada, es probablemente porque hay realmente una red muy profunda de personas a todo nivel que está metida en esta actividad. Entonces, a mí me parece que eso también es parte de lo que está pasando en el país. Es decir, cuando tú tienes denuncias y no pasa nada, muy probablemente es que esas denuncias están incluyendo a personas que pueden influir en las instituciones del Ecuador. Ahí me parece que la situación se complica más,
insisto yo, es bastante profunda, es decir, va a un asunto de bancarizar, va a un asunto de educación, pero sobre todo, creo yo, va a un asunto de institucionalización del país, de la justicia, de las Fuerzas Armadas, de la policía, de todo lo que tiene que ver con la confianza de la gente. Entonces, vamos a poner a prueba, Miguel. Por un lado, respondiendo a la pregunta de manera muy clara, no creo que realmente sea una afectación al sistema financiero o a la propia estabilidad financiera del país, primero. Segundo, si están las denuncias hechas y no pasa nada, muy probablemente lo que tú encuentras como denominador común es que varias personas de alto perfil están involucradas en estas actividades. Entonces, habrá que hacer realmente un exorcismo de todo esto para entender qué es lo que sale. Y yo insisto, tener resultados que realmente puedan escarmentar y que no se repita esto en el futuro. Bien, muchas gracias por aportar a este debate sobre esta captación ilegal de dinero en el Ecuador. Al economista Diego Olmedo, al economista Santiago García y al ingeniero Osvaldo Landazuri, muy amables por aportar a este debate. Muy buen día. Un saludo, Miguel. Muchas gracias. Muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:30 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos para hablar otro de los temas de interés: el seguro social ecuatoriano y la evasión de aportes de empresas que perjudica a los trabajadores. Invitados del economista Fernando Mosquera y el empresario, el ingeniero Mauricio Pinto. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia.